El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los milagros que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente qué se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos ya en el domingo 17º del tiempo ordinario. Y hoy, de manera especial, el Evangelio de San Juan nos ayuda a comprender cuál debe ser la manera de ayudar de nosotros cristianos a los demás. En este texto del Evangelio, queridas hermanas, queridos hermanos, aparecen como 3 características que jamás debemos olvidar cuando tenemos esa posibilidad de ayudar a los demás, de ayudar a los más necesitados.
En primer lugar, la ayuda que demos a los demás tiene que estar en sintonía con la Pascua. Dice el Evangelio que estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Muchos habían ido para celebrar la Pascua. Y celebrar la Pascua, queridos hermanos y hermanas, significaba celebrar la liberación de la esclavitud del pecado. En otras palabras, también significaba celebrar la dignificación de la persona, realizada a través del servicio de Moisés. Por tanto, Jesús nos enseña que siempre que ayudemos a los demás, a los más necesitados, tenemos que propiciar el hecho de que se sientan libres y que crezcan en dignidad. Qué hermoso sería que todos tuviéramos ese principio. Te ayudo porque lo necesitas ciertamente, sin embargo, mi deseo es que seas una persona libre, que tu dignidad crezca como persona. Segunda actitud, la ayuda debe ser adecuada y no es cristiana la ayuda que demos a los demás cuando se ofrece con la condición de humillar a la persona ante uno, porque así nos pasa en ocasiones. Cuando queremos ayudar a una persona, buscamos de alguna manera que esa persona se humille ante nosotros o que permanezcan sometidos a nuestros propios intereses. A mí me llamaba mucho la atención, es un comentario entre paréntesis, cuando fue lo del huracán Otis, era en ocasiones humillante ver a las personas teniendo que quedarse en la noche para alcanzar una despensa, tener que hacer unas grandes colas para alcanzar una despensa, en el vil rayo del sol. Y hay que ser realistas. Toda una ayuda que tenía de alguna manera un interés particular por el ambiente de las elecciones. Así que, hermanos y hermanas, no podemos en nuestra ayuda que demos a los demás humillar a las personas. Te doy, pero hazme esto. O simplemente te doy, pero sigues sometido a mis intereses, a lo que yo te ordene. Esto lo tenemos que evitar. Es el segundo punto. Tercer punto, y que es el que más me gusta, hermanos y hermanas, cuando se comparte lo que se tiene y se asume la responsabilidad mutua, se da el milagro de la solidaridad. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando fue el Paulina, acompañé al secretario de Salud del gobierno federal a esa zona de Vista Alegre donde se llevó la iglesia. Y recuerdo perfectamente a dos señores, ya era un poquito oscuro, estaba oscureciendo, dos señores que estaban sentados afuera de su casa, ahí en la banqueta, cada uno con su caguama,
Y me dio mucha pena cuando uno de ellos le gritó al secretario de salud y le dijo: oiga, mándenos a los soldados para que limpien nuestras casas, para que limpien nuestra calle. Hermanos y hermanas, cuando ayudamos a los demás, tenemos que generar una responsabilidad mutua. No podemos hacer que los demás dependan de nosotros, como en muchas ocasiones se hace con los programas de asistencialismo. Y aquí el joven del Evangelio de hoy nos da una gran lección. El joven aporta lo que tiene: 5 panes de cebada y unos pescados. Que el mismo apóstol dice, Andrés: ¿pero qué es esto, Señor, para tanta gente? Nada. Pues fíjense que con lo que este joven ofrece a Jesús, se da el milagro de la solidaridad, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Así que toda ayuda que demos, hermanos y hermanas, tiene que provocar necesariamente la solidaridad entre nosotros. Quienes han ido a la Ciudad de México y han pasado por la Autopista del Sol, hay un puente que lleva el nombre de el Puente de Solidaridad, que es precisamente el nombre de un programa de un gobierno anterior. Y a mí me llama la atención ver la extraordinaria capacidad del mexicano para este campo de la construcción de puentes. Somos muy buenos. Es decir, ¿cómo fue posible unir 2 grandes cerros en un puente tan largo y tan alto, donde en la parte de abajo pasa el río Balsas, la famosa depresión del Balsas? Es la parte más baja de nuestro estado de Guerrero, que por cierto el grado de salinidad del Balsas es más alto al río Papagayo, a los demás ríos. El río Papagayo, su agua es dulce, en cambio en el Balsas hay más sales. Bueno, ¿cómo fue posible unir 2 cerros para poder acortar la distancia hacia la Ciudad de México? De eso se trata, hermanos y hermanas. Por eso, en esta nueva manera de ayudar de acuerdo a Jesús, tenemos que estar muy conscientes de que toda ayuda debe provocar solidaridad. Es decir, cada uno de nosotros aportamos lo que tenemos. Hay quienes tienen más, ciertamente. Jesús tenía, como Hijo de Dios, tenía el poder de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero gracias a ese joven que presentó, podríamos decir, ante esta circunstancia de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, una miseria de 5 panes y 3 peces. Pero se da la solidaridad y se da el gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que sacia el hambre de estas personas. Ayudemos de esta manera. Esta es la forma correcta como debemos ayudar a los demás hermanos y hermanas. Que nuestra ayuda siempre sea para fortalecer la libertad de las personas y su dignidad. Segundo, que nunca humillemos a las personas
y que actuemos para lograr intereses personales. Y tercero, que toda ayuda provoque la solidaridad entre nosotros. De pie.